María del Pilar Ortega Martínez para presentar a nombre propio y de la senadora Angélica de la Peña Gómez un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos cuerpos normativos en materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad. Gracias, presidente. Con su permiso. Señoras y señores legisladores, el día de hoy, a nombre propio de la senadora Angélica de la Peña, así como de mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que han suscrito también esta iniciativa, presento algunos detalles de la misma. Si bien es cierto que en los últimos años se han comenzado a instrumentar distintas acciones para eliminar barreras físicas que limitan la autonomía y el libre acceso de las personas con discapacidad en nuestro país, queda pendiente todavía adecuar el marco normativo que garantiza de manera suficiente el acceso a la justicia a personas con discapacidad. Porque así como es importante que estas personas disfruten plenamente de derechos como el acceso a la salud, el trabajo, la educación, también lo es que tengan pleno acceso a la justicia, siendo necesario que cuenten con los medios para que de forma eficaz puedan enfrentar en igualdad de condiciones lo que implica un procedimiento ante instancias jurisdiccionales. En este orden de ideas, a partir de reconocer que los diferentes obstáculos que encuentran las personas con discapacidad en el camino hacia el pleno ejercicio de sus derechos y de manera específica cuando son parte en un proceso judicial o administrativo, principalmente por las dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos. El problema que estamos planteando el día de hoy no es menor si consideramos que, de acuerdo con datos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial, existen aproximadamente 650 millones de personas con discapacidad. Y si se toma en cuenta además a las familias de ellos, el número asciende a 2,000 millones, casi la tercera parte de la población mundial. En México, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 6.6% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad, es decir, 2.437.397 mexicanos tienen una limitación para moverse o caminar, 1.292.201 para ver, 401.534 para hablar o comunicarse, 498.640 para escuchar. Además de esto, históricamente también debemos reconocer que las personas con discapacidad han sido un grupo de la sociedad que ha sido estigmatizado y en muchas ocasiones sido víctima de discriminación. Dichas circunstancias las han colocado en situación de desventaja y exclusión social, lo que se traduce también en un desconocimiento de sus derechos, en el ejercicio de los mismos, en desigualdad de condiciones y en la vulneración constante de los mismos. Como ya lo he mencionado, las barreras del contexto en que se desenvuelven las personas con discapacidad constituyen su principal obstáculo para que puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones respecto de quienes no tienen ninguna discapacidad. Los operadores del sistema de justicia deben tener la capacidad de incidir considerablemente en esta realidad y producir cambios que generen sustanciales mejoras en el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, en el ámbito de justicia es donde se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya implementado diversas acciones a través de protocolos que aportan una serie de consideraciones que engloban elementos técnicos y jurídicos fundamentados en el principio pro persona, que buscan de esa manera contribuir a garantizar que el derecho de acceso a la justicia pueda ser ejercido por las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades concretas. Es importante señalar lo anterior y reconocer el papel destacado del Poder Judicial de la Federación
en la implementación de estas acciones, que constituyen en su conjunto un avance significativo. Sin embargo, resulta necesario dotar a los operadores de mecanismos legales que permitan a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de acceso a la justicia, siendo reconocidas como personas titulares de derechos humanos y como partícipes de la sociedad. Es importante destacar que a través de una tesis jurisprudencial de diciembre de 2012, emitida por un tribunal colegiado de circuito de nuestro país, al pronunciarse sobre el derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad y retomando la resolución de la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos de julio de 2006, ha establecido que no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo, es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar en todo momento prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia. Esta tesis la cito porque ha sido muy relevante en el ámbito internacional e incluso ha sido citada en el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es por ello que, en virtud de los protocolos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario armonizar nuestro marco jurídico, reconociendo que esfuerzos importantes también se han llevado ya a cabo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General de Transparencia y en la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes. Es necesario sumar una serie de cuerpos normativos a este esfuerzo y por ello la propuesta que estamos presentando incluye la modificación a 8 leyes y códigos: el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley Federal de Defensoría Pública. Las modificaciones a los cuerpos normativos señalados buscan asegurar que las personas con algún tipo de discapacidad tengan derecho a que se establezcan aquellos ajustes razonables, es decir, que se tenga acceso a un intérprete o a aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener o conocer de forma comprensible toda aquella información relacionada con el proceso jurisdiccional de que sea parte, y de igual forma se busca que las personas con discapacidad cuenten con los medios o intérpretes que les permitan un entendimiento cabal de todas y cada una de estas actuaciones. Es por ello que presentamos esta iniciativa, esperando que en breve las comisiones respectivas puedan dictaminarle y con ello contribuir de manera más puntual a el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Ortega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, primera.